Hoy vamos a trabajar con la progresión geométrica y algunos de sus elementos, el término enésimo, el primer término y la razón. Progresión geométrica es aquella donde cada término resulta del anterior multiplicándolo por un número constante que es la razón. Indicador 9. Calcula el término enésimo de una progresión geométrica. La fórmula es el último término es igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. Ejemplo. Dada la progresión 18,9, establecer cuál es el séptimo término de una progresión geométrica. Vamos a sacar los datos. Primer término es 18, la razón es 9 dividido 18 igual a 1/2. Vamos a trabajar con enteros o fracciones. Y hay tres formas de establecer la razón. Cuando me da dos términos consecutivos, se divide el posterior por el anterior. En este caso, 18 y 9 son dos términos consecutivos. Divido el posterior 9 por el anterior 18, me da 1/2. La otra forma es cuando me da como dato razón es igual a cierta cantidad. Y por último, aplicando la fórmula que vamos a ver más adelante. Otro dato es número de término igual a 7. Ya tenemos todos los datos. Primer término 18, la razón 1/2 y el número de términos 7. Aplicamos la fórmula, reemplazamos por los datos y me da como resultado que el último término enésimo es igual a 9 sobre 32 en este ejemplo. Indicador 10. Halla el primer término de una progresión geométrica. La fórmula del primer término es el último término sobre la razón elevado al número de término menos 1. Tenemos el ejemplo, la razón de cierta progresión geométrica es 2, el sexto término de la misma es 8, averiguar cuál es el primer término. Vamos a sacar los datos, la razón es igual a 2, el sexto término es igual a 8, donde 8 es el último término y 6 es el número de términos. Aplicamos la fórmula con los datos y tenemos que el primer término de esta progresión geométrica es igual a 1/4. Resuelta entonces esta operación. Indicador 11. Resuelve ejercicios de la razón de una progresión geométrica. La fórmula. Razón es igual índice número de término menos 1. Dentro del signo radical, la cantidad subradical es el último término sobre el primer término. Una progresión geométrica tiene como primer término el número 4/9 y el séptimo término de la sucesión es 3/24. Determinar la razón de la progresión geométrica. Tenemos el ejemplo, entonces. Sacamos los datos. El primer término es 4/9. El número de término es 7, porque me dice séptimo término de la sucesión. El último término 3/24. Ya tenemos los datos, aplicamos la fórmula y reemplazamos cada uno por los datos que tenemos dentro del problema. El resultado es 3. Entonces tenemos resuelta la razón en esta progresión geométrica. Muy bien, muchas gracias por su atención y vamos a continuar.